Y esta palabra se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Y dice así de esta manera la palabra de Dios. Nos dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en el versículo 2 dice: de modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten, acarrearán condenación para sí mismo, ¿no? ¿Y esto qué no quiere decir? La palabra de Dios no quiere decir en estos versículos, dice que por la rebeldía y el orgullo malsano que produce el pecado en el ser humano, la autoridad es un concepto que repele al oído. No somos capaces de soportar la idea de tener a alguien por encima. Sin embargo, a la mayoría de la gente no le gusta estar bajo autoridad, no le gusta rendir cuenta a nadie, no le gusta decir que está sujeto a alguien, no, pero Dios trabaja por orden, por obediencia. Dios es autoridad, es la autoridad suprema de todo y bajo Él estamos todos nosotros. Y Dios instituyó apóstoles, pastores, evangelistas, todos están bajo la autoridad divina de Él, ¿no? La autoridad divina de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por otro lado, aunque quienes aceptan el concepto de la autoridad, se encuentran con personas que pervierten la autoridad en su propio beneficio, haciendo más difícil de la que ya es estar bajo autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos bajo autoridad y nosotros cuando queremos empezar a respetar a alguien o empezar a respetar a la autoridad que Dios estableció, vemos que esa persona usa esa autoridad para un beneficio personal que está alejado del propósito de lo que Dios quiere, ¿no? Que lo usa para beneficio personal y beneficio propio, ¿no? Ejemplo: empezás a ir a la iglesia, congregás, empezás a sujetarse a tu pastor, vas, ayudás en la iglesia, te levantás temprano, vas a limpiar la iglesia, hermosar la casa de Dios para la reunión, para todo, y en determinado momento vos te estás sujetando a la autoridad esa, ¿no? Pero esa autoridad, cuando empieza a buscar beneficios personales propios, ejemplo, te dice: y ya que estás, hermano, que venís para la iglesia, ¿por qué no aprovechamos que estoy haciendo un trabajito y preciso a alguien que me cargue un par de bolquetes? No. A ver, primeramente uno, por respeto a esa autoridad, va y lo hace, y respeta esas cosas, pero ellos lo buscan para beneficio personal. Otra cosa sería ir para trabajar para la iglesia. Para trabajar para la iglesia, sí, Dios respalda eso, lo que le están pidiendo. Pero estas personas no entienden, no comprenden que buscan el beneficio propio y no buscan el beneficio de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos que estamos en la autoridad y tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Y acá te doy otro ejemplo. El policía tiene autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley, pero él cree que por ser autoridad no está sujeto a autoridad y se equivoca y será juzgado por ello. A ver, toda persona que está bajo autoridad tiene que estar bajo... toda persona que es autoridad está bajo autoridad. A ver, para que nos entendamos. Si yo estoy sujeto a mi pastor está sujeto a su apóstol y así sucesivamente, en la línea de las autoridades que Dios va delegando sobre cada una de las personas y de las vidas de las personas, ¿no? Otro ejemplo te doy. El profesor tiene la autoridad para enseñar, pero el que abusa de su posición para maltratar verbal o psicológicamente a los alumnos se extralimita y debe pagar por ello. A ver, de que vos tengas la autoridad de hacer cumplir la ley, de que vos tengas la autoridad otorgada por el hombre para enseñar, para transmitir y para enseñar y tener alumnos, eso no significa que tú tengas que exigirla, que tú te subas y quieras maltratar a las personas por ello, porque tienes una posición de autoridad y empiezas a maltratar y a ser autoritario, ¿no? Sobre las personas, sobre tus alumnos, sobre lo que sea, ¿no? El mal marido tiene autoridad para ser cabeza de hogar, pero el que pretende que la mujer se le sujete en todo cuando él es incapaz de sujetarse ni a Dios mismo, pierde toda autoridad. A ver, ejemplo, si vos querés que tu esposa se sujete a la autoridad que Dios depositó en tu vida tiene que ser un ejemplo, tu vida tiene que ser digna de admiración. A ver, podemos cometer errores, podemos estar equivocados, pero Dios tiene que ser el centro de tu vida y Dios tiene que ser la autoridad para vos después poder delegarla, poder transmitir la autoridad esa que Dios estableció en tu vida. ¿Qué te quiero decir esto?
que esto, mi hermano, de que vos tengas la autoridad para que tu mujer esté sujeta a vos, eso no significa que las tengas que maltratar. Eso no significa que le tengas que hablar de mal manera y eso no significa que tengas que maltratarla a ellos, sino tú tienes que ser la cabeza, tienes que ser la cabeza de esa familia y la autoridad de esa familia y de esa mujer, pero ir y con el ejemplo, siendo una persona mansa, obediente y sujeta a la autoridad de lo que Dios quiere. Ningún jefe en ningún trabajo tiene la autoridad para poderte gritar o para poderle gritar a cada uno de sus empleados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no te pueden maltratar porque usted sea tu jefe, ¿no? Tienen que hablar por respeto, porque la autoridad es respeto. La autoridad te habla con amor, te corrige con amor, te educa con amor y te enseña todo lo que Dios quiere y estableció para tu vida con amor. El religioso que mal usa la autoridad para sacar beneficio, hay un grave problema de la autoridad en la iglesia. Muchos quieren tener más autoridad de la que Dios quiere que tengan. Escuchen el párrafo siguiente, sacado de un estudio bíblico, ¿no? Que habla sobre el trabajo de la autoridad, de lo que Dios hace sobre la persona. Este lo saqué de internet, ¿no? Dice, autoridad significa el derecho de mandar y forzar a la obediencia. Claro que no. A ver, porque nosotros tengamos autoridad no significa que nosotros podemos mandar y obligar a alguien a ser obediente a lo que nosotros decimos, no. La autoridad tiene que ser algo que fue delegado de parte de Dios. Cuando se producen abusos de autoridad, siempre alguien sale herido y cuando no se respeta también, por esa razón, debemos reflexionar para entender bien este tema a la luz de la Escritura. La palabra es el reflejo de cómo nosotros tenemos que trabajar y cómo ser la autoridad de Dios que Dios quiere que seamos. Y cómo ser la autoridad primeramente en nuestra familia, después en la iglesia y después lo que Dios quiere que nosotros seamos y que nosotros podamos transmitir lo que Él sea, ¿no? ¿No sería más fácil que no existiera la autoridad? Desde luego que no. Sabemos que la autoridad es absolutamente necesaria para la convivencia en paz. Prueba ello que aunque nadie le guste en todo el mundo, existen autoridades. Sin autoridad no habría orden y sin autoridad todo sería un caos y un desastre porque todo el mundo hiciera lo que quiere o lo que se le viene a gana. Por eso Dios estableció la autoridad, tanto lo que sean leyes humanas y las leyes de Dios. Pero Dios es el principio de toda autoridad y toda autoridad es delegada por Dios y delegada del cielo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando la Biblia habla de autoridad, autoridades superiores, sugiere que existen diversos niveles de autoridad. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Es algo que la Biblia enseña con claridad. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 5, versículos 27 y 29, dice así. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, por más que la ley de los hombres esté establecida, nosotros tenemos que tener como prioridad y principio la ley de Dios y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Los apóstoles estaban reconociendo una escala en los diversos niveles de autoridad. Para ellos Dios estaba por encima de quienes decían representarle. Por tanto, aquí vemos el primer y más alto nivel de autoridad, la autoridad soberana, lo que le venía diciendo, la autoridad suprema, la autoridad que va más allá de todo, el creador de todo y el creador de la misma autoridad. Acá hablamos de la autoridad soberana porque él dice, cuando los presentan delante de los sacerdotes de ese tiempo, que agarren y le dicen, yo no le dije que prediquen en nombre de ellos y han traído esa doctrina y han revolucionado todo el tema de lo que decía Jerusalén, eso lo dice la palabra, ¿no? Y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le quiere decir? Vos podés ser una autoridad del hombre establecida acá, pero la autoridad que me manda a mí es una autoridad superior porque yo dependo de Dios y yo dependo de Dios, mi familia, mi iglesia, todo depende de Dios y depende de la autoridad de lo que Dios quiere para cada uno de nuestra vida y de lo que Dios nos quiere dar, ¿no? La Biblia nos muestra y enseña que Dios es la fuente absoluta de toda autoridad en el universo. Dios delegó parte de su autoridad al ser humano
mas no se quedó sin autoridad. Dios sigue siendo el soberano por encima de toda criatura. Este nivel nunca es cuestionado ni desafiado. En la Biblia es la autoridad absoluta, infalible. Pertenece únicamente y exclusivamente al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nadie puede atribuirse sin pecar este tipo de autoridad, ¿no? La autoridad soberana solamente depende de Dios. En posición de la autoridad soberana pertenece a la Trinidad. Y en todo lo que se refiere el gobierno de la Iglesia está reservada para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? En Colosenses 1:16 leemos esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos dice en Colosenses 1:16. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad de Dios es sobre todas las cosas, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que tú ves fue creado por Dios. Y Dios es la autoridad absoluta de todas esas cosas. A ver, y acá vengo a un punto importantísimo. Si Dios es la autoridad absoluta de todas esas cosas, si Dios es el supremo, el creador de todo, ¿cómo el Señor no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero para que el Señor nos otorgue todo lo que nosotros estamos necesitando, tanto sea sanidad, libertad, restauración, nosotros tenemos que estar sujetos a la autoridad que Dios desplegó y a la autoridad que Dios delegó sobre esta tierra, ¿no? Y tenemos que entender y obedecer que nosotros tenemos que entender y comprender que lo que Dios quiere para nosotros es un fin de gloria. Dios quiere que nosotros seamos personas bendecidas, personas prosperadas, personas restauradas y levantadas y redimidas por la sangre del Cordero. Pero para ese punto tenemos que aceptar la autoridad de Cristo en la cruz del Calvario, la autoridad que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre fue para que tú, yo y todos nosotros seamos salvos y vivamos en esa libertad y disfrutemos de esa libertad que Cristo nos dio y que Cristo nos otorgó. Y esto es lo siguiente, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos la autoridad de Él, la autoridad delegada de Él, y Él nos da autoridad sobre nuestra vida para poder reprender, echar fuera demonios, para liberar palabra de fe, para liberar una palabra de prosperidad y sanidad sobre cada uno de nosotros, ¿no? Así pues, la autoridad soberana de la Iglesia está reservada solamente para Jesús. El término anticristo, como se utiliza en el Nuevo Testamento, no significa contra Cristo, sino más bien significa en lugar de Cristo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que el diablo, Satanás, lo que quiere ocupar el lugar de Cristo. ¿Y él qué quiere ocupar el lugar de Cristo? ¿En su trono, en el cielo, en el lugar de Cristo? No, él quiere ocupar el lugar de Cristo en tu vida, mi hermano. Él quiere que en vez de que Cristo se entrone en tu corazón, él quiere entronarse en su corazón y quiere ocupar el lugar de Cristo en tu vida para tener autoridad sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ministerio. Él quiere usarte a vos y usurpar el lugar de Cristo en tu vida, ¿no? Y para eso tenemos que estar atentos, para poder rechazar al diablo, rechazar la acción que el diablo quiere hacer sobre nuestra vida y poder entender que Dios tiene algo soberano para nosotros, que Dios tiene algo grande para nuestra vida y que el lugar en nuestro corazón es únicamente para Cristo Jesús, porque el único que murió en esa cruz fue Cristo Jesús. El único que vino a esta tierra, se hizo hombre y sufrió, fue Cristo Jesús, para que tú y yo vivamos en libertad, para que tú y yo seamos sanos por medio de la autoridad que Cristo desplegó en cada una de nuestras vidas, ¿no? La autoridad soberana es incuestionable. Debemos someternos a ellas porque es nuestro deber, de lo contrario tendremos que rendir cuentas delante de Dios, mi hermano. Todos nos vamos a presentar en determinado momento delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas sobre nuestras acciones. Si aceptamos la autoridad de Cristo, si fuimos redimidos por esa sangre, si le dimos lugar para que Cristo crezca en nuestra vida, ¿no? Y otro tipo de autoridad es la autoridad veraz. La palabra veraz significa verdad. Aquello que es siempre verdadero por encima de toda duda. Todo lo que es verdad tiene autoridad por el hecho de que es verdad. Las Sagradas Escrituras asignan esta cualidad a Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice en Juan 14:6, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso también lo dice en Juan 15:26, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu
es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Eso lo dice en 1 Juan 5:6. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es veraz, es la verdad indiscutible, porque es la verdad indiscutible porque viene de Dios. Y acá la Escritura nos dice que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Y nosotros tenemos que hacer morada en nuestra vida y darle la autoridad de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para que el Espíritu Santo se haga poder a través de nosotros, ¿no? Y para que nosotros seamos verdad en Él, y para que Él dé testimonio de las cosas que pasaron y de los cambios que se van haciendo en cada una de nuestra vida. Así pues, que el Espíritu Santo es la expresión de la autoridad veraz en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es la expresión, es la Trinidad, no, es la veracidad, la verdad de lo que Dios quiere, no. Y la palabra en 1 Juan 1 y 14 dice, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice que el verbo era Dios y Dios era el verbo. Dios vino a nuestra vida para reflejar, para hacer un trabajo y habitó acá entre nosotros para demostrar y cargar con todas las cosas que pasamos nosotros, ¿no? Pero Él fue santo, Él fue incorruptible y Él estuvo siempre sujeto bajo la autoridad y Él fue el ejemplo a seguir en cada una de nuestras vidas, ¿no? De lo que Dios quiere y de lo que Dios estableció en cada uno de nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios o inspirada divinamente. Eso lo dice en 2 de Timoteo 3:16. La suma de la palabra es verdad. Y la ley, y tu ley, la verdad. Y tus mandamientos son la verdad. Eso lo dice la palabra de Dios. La Biblia ocupa el lugar de autoridad veraz para el cristiano y para toda la humanidad. Debemos juzgar lo que es correcto de acuerdo a lo que la Biblia dice sobre cada uno de nosotros, ¿no? Lo que te venía diciendo, la Biblia no habla sobre lo que tenemos que hacer para poder aceptar la autoridad de Dios en cada una de nuestras vidas y para poder caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, para poder avanzar como Dios quiere. Dios tiene algo, un propósito grande para cada una de nuestras vidas. Y nosotros cuando dejamos un pensamiento, cuando le damos lugar a un pensamiento, le estamos dando autoridad a ese pensamiento para que nos aleje del plan divino de Dios para cada uno de nosotros y no entendemos que tenemos que darle lugar a los pensamientos que Dios pone sobre cada una de nuestras vidas para darle autoridad a ese pensamiento, darle autoridad a esa promesa de parte de Dios para poder cambiar y para poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y de esa manera no vamos a caer, de esa manera va a venir el enemigo a tratar de poner pensamientos de mentira, pensamientos de fracaso, pero nosotros vamos a estar con los pies firmes en la palabra de Dios y en la Biblia, que nos enseña sus preceptos, nos enseña sus conceptos y nos enseña cómo vivir la vida del cristiano acá. Porque mis pensamientos, dice la palabra de Dios en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios, lo que le venía diciendo, y darle autoridad a esos pensamientos, y darle autoridad a que Dios nos hable en cada una de nuestras vidas, y prestar atención, no al chisme, no a las discusiones, no a las cosas que no edifican, sino prestar atención a la palabra poderosa que viene de parte de Dios, ¿no? Y prestar atención a lo que Dios no quiere enseñar en cada una de nuestras vidas, dice. Los creyentes de Berea nos dan un gran ejemplo de esto, ¿no? En el libro de Hechos 17, capítulo 17, versículos 10 y 11 dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir esto? Los de Berea no estaban desafiando a los apóstoles por lo que hacían. Es una actitud, no estaban desafiando a los apóstoles por lo que hubieran venido en la palabra, sino que ellos, en una actitud de rebeldía, sino que deseaban asegurarse de que lo que se le estaba enseñando era de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por esta razón fueron elogiados por el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los apóstoles, porque entendieron que cada persona y sus enseñanzas debían ser juzgadas bajo la palabra de Dios,
sean un apóstol, un ángel del cielo, lo que sea, tiene que estar en la palabra de Dios, y la doctrina o todo lo que enseñe tiene que estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad del Padre, es la veracidad del Padre, es la verdad de Dios, no. La autoridad de la palabra de Dios también es incuestionable y por encima de cualquier ministerio. No es la iglesia la que determina el mensaje de la Biblia, sino la Biblia quien determina el mensaje de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia no te puede venir a dar un mensaje diferente del que está en la palabra de Dios. No, sino la palabra de Dios tiene que ser el mensaje que da para la iglesia, tiene que ser la palabra de Dios que edifique la iglesia. Pero para que la palabra de Dios edifique la iglesia, la autoridad de la iglesia tiene que estar sujeta bajo la autoridad de Dios y tiene que estar sujeta bajo la autoridad que nos revela su palabra y lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros, ¿no? En Gálatas 1:18 también nos dice la palabra, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso lo dice la palabra de Dios. Nadie te puede venir a predicar un evangelio, nadie te puede venir a enseñar una doctrina que no esté en las Sagradas Escrituras, nadie te puede venir a enseñar algo que no esté en la palabra de Dios, porque así lo mismo lo dice la palabra, ¿no? Lo que dice acá en Gálatas, venga un ángel, vengan nosotros, sea quien sea, si no está bajo el ministerio anunciado, si no estaba escrito en la palabra de Dios, ese mensaje que te quiere dar sea anatema, porque no está en la sana doctrina y no está en la doctrina que es cristocéntrica, en la doctrina que Cristo nos estableció por medio de su palabra. Dios dijo también en Isaías, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Eso nos dice la palabra en Isaías 8:20. La Biblia tiene que ser la autoridad final para la fe y la práctica. Nadie tiene igual autoridad que la Biblia. Eso lo dice en Daniel 3:14 y 18. Dice, nunca se apartare de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardéis y hagáis conforme lo que se está escrito. Eso lo dice en Josué 1:8. Dios le dijo a José, si quieres tener éxito y que las cosas que te vayan bien, toma este libro y léelo y vive de acuerdo a lo que en él está escrito. Vive de acuerdo a lo que en él está escrito, y ese mandamiento aún sigue estando en nuestra vida. Si tú quieres tener tu vida en victoria, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser sanado, tienes que tener este libro, tienes que tener a la palabra de Dios como el estandarte en tu vida. La palabra de Dios tiene que ser el centro de tu vida, porque ¿qué dice la palabra? No se aparte de tu boca este libro de la vida, este libro que es la palabra de Dios, donde te enseña la ley de Dios, donde te enseña los mandamientos de Dios y donde te enseñas hacia dónde tienes que caminar y donde te enseña el camino correcto que tienes que recorrer, ¿no? Todo creyente está obligado a escudriñar la palabra y la escritura de Dios, y lo que Dios nos enseña y lo que Dios establece sobre cada una de nuestra vida. Después otro tipo de autoridad es el tipo de autoridad de la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia debe someterse a la palabra de Dios en todo aquello que es claramente expresado en ella. En los principios bíblicos y cristianos, nuestra conciencia debe someterse a la Biblia. Pero en aquellos casos o temas que no estén claramente desarrollados en la misma, nuestra conciencia es la autoridad de la que debemos someternos, pues en último extremo es porque ella es la que nos va a juzgar. ¿Qué nos quiere decir nosotros? A nosotros nos pueden mandar determinado tipo de cosas a hacer, pero nosotros nos tenemos que pasar por nuestra propia conciencia, a ver si eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque dice, todos sabemos lo que tenemos que hacer y todos sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? ¿Y qué es lo que Dios estableció en nuestra vida? ¿No? Porque dice que la palabra de Dios dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer un montón de cosas, pero inconscientemente y conscientemente muchas veces sé qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en mi vida, y qué es lo incorrecto y qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. No. Y dice la palabra de Dios en Romanos 2, del 12 al 16, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oídos de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles
que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conciencia es la que nos juzga. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos, lo que habían los apóstoles. Porque Cristo vino para salvar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y el Señor fue a llevar este mismo mensaje a todos los gentiles. Y esos gentiles obedecían la ley de Dios, la palabra de Dios sobre todas las cosas, y eso era lo que lo edificaba. Y esa ley se grababa en su corazón, en su vida, y Dios hablaba a través de ellos. Y el Señor daba testimonio de la obra de ellos. Y ellos mismos, con su testimonio, tenían el razonamiento y la conciencia de saber qué era correcto y qué era incorrecto. Pero esto sucedía cuando ellos se sometían bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la autoridad de los apóstoles que les enseñaban, y entendían y comprendían que bajo la autoridad, bajo la sugestión y la obediencia está la bendición que viene de parte del Padre. La autoridad de la conciencia individual debe ser respetada por todos, aun por los gobernantes del pueblo, sean políticos, militares o religiosos. Todos sabemos bien cómo nos gustaría ser tratados por los demás. Queremos que nos traten limpiamente, sin que no nos juzguen, no. El conocimiento de la causa que deseamos ser ayudados, alentados, reconocidos por los demás, ser tratados con la amabilidad, la cortesía, deseamos la edificación de nuestro hogar y familia en completa armonía, paz y prosperidad. Pero para poder relacionar eso, para poder hacer eso, para poder llegar a ese momento, nuestra conciencia tiene que estar alineada con el plan y el propósito de Dios. Nuestra propia conciencia tiene que estar bajo la autoridad de Dios y bajo lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida y bajo lo que el Señor planeó para cada uno de nosotros. Y dice así de esta manera en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos que alguien nos trata bien, nosotros tenemos que tratarla bien a esa persona. Si nosotros queremos que nos amen, nosotros tenemos que amar. Si nosotros queremos que nos ayuden, nosotros tenemos que ayudar. Porque si esta dice la palabra de Dios, esta es la ley de los profetas. Ustedes no pueden reclamar algo que ustedes mismos no hacen. Ustedes no pueden pedir algo que ustedes mismos no dan. ¿Qué quiere decir? Si vos plantaste limones, no esperes cosechar naranja, porque si plantaste limones vas a cosechar limones, no naranja. ¿Esto qué quiere decir? Que vos lo que vos sembras en la otra persona, eso mismo vas a cosechar y eso mismo vas a tener para tu vida, para poder entender y comprender lo que Dios está estableciendo. Pero para poder saber todas estas cosas, tienes que estar bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de lo que Dios quiere para cada una de tu vida, ¿no? Saber la manera en la que nos gustaría ser tratados por los otros, nos lleva a saber la forma en que debemos tratar a nuestro prójimo, ¿no? Entender lo que nosotros primeramente queremos para nuestra vida, entender cómo nosotros primeramente queremos ser tratados en nuestra vida, en nuestro entorno, nos va a dar a entender y a comprender y aceptar en nuestra conciencia primeramente y en nuestro razonamiento cómo nosotros debemos tratar a las demás personas para que las demás personas nos traten como nosotros queremos. Y esto es lo que dice. Muchos se preguntan qué sucederá con quienes no han oído el Evangelio. Pablo enseña también que la conciencia es algo individual y no colectiva, por lo que cada uno y cada cual será juzgado por su propia conciencia. Por esta razón debemos ser sensibles a la conciencia de los demás y no tratar de imponerle la nuestra. ¿Qué quiere decir? Que nuestro pensamiento tiene que ser acompañado por un ejemplo de vida, que nuestra forma de vivir y de actuar tiene que ser acompañada por nuestra vida. Nosotros no podemos predicar algo que no hacemos, no podemos predicar algo que negamos totalmente. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en esto? Que nuestra forma de pensar sea la forma que nosotros tenemos que transmitir a los demás, pero no imponerle a los demás. Vos hacerlo así, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque yo te lo digo. No, esa persona va a hacer lo que vos estás haciendo cuando te vea vos haciéndolo. Y de esa forma se transmite el conocimiento, de esa forma se transmite lo que Dios quiere hablar en esa vida. Ustedes no pueden predicar algo que no tienen y no pueden dar algo que no tienen. Primero tienen que tenerlo para después poder darlo y transmitirlo, ¿no? Y dice, pero no, en todos hay este conocimiento, porque algunos habituamos hasta aquí
a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que es la libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no se da estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá. El hermano débil, por quien Cristo murió de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no ponerle de tropiezo a mi hermano. Eso nos dice en Corintios del 1 al 13. Y esto es lo que le estaba diciendo. Tu vida tiene que ser un ejemplo, pero tú no tienes que tentar a los demás. A ver, si vos estás que tu hermano está dejando de fumar, tu hermano está luchando con una adicción, con un problema, vos no vayas y te prenda un cigarro y fuma al lado de él, porque lo estás haciendo caer al hermano. Y dice que eso es pecado contra Cristo. Y eso Cristo te lo va a dar como pecado, porque tú estás pecando contra la conciencia de tu hermano y haciéndolo caer a tu hermano. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entre estos tres niveles que hemos visto hasta ahora, no sos superior a cualquier persona o cargo u oficio. Nadie es autorizado a desobedecer a Dios, a su palabra o a su propia conciencia. Sometiéndonos a estos niveles de autoridad estaremos cumpliendo lo que dice Romanos 13:1, aunque estamos en conflicto con los hombres, sean quienes sean. El otro punto, el cuarto punto de esto de la autoridad es la autoridad delegada. Esta autoridad se recibe para representar a otro y actuar como él lo haría si estuviera presente, ya sea Dios o rey. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Dios es quien elige a aquellos que deben ser ejercidos, a aquellos que deben ejercer autoridad. Dios no va a elegir a cualquiera para poder representar su autoridad acá en la tierra. Dios va a elegir a las personas que se adecuan, a las personas que pueden aceptar la autoridad delegada de parte de Dios para cada una de sus vidas y que pueden ser transmisores de la verdadera autoridad de Dios. En la iglesia no solo los pastores, los obispos o el apóstol le representan, sino que cada uno de los hijos de Dios hemos llamado a ello. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sin embargo, aunque todos somos llamados a representar a Dios, Él ha escogido a algunos para capacitar a su pueblo para esta tarea. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios nos escoge, Dios nos escogió para un propósito determinado. Algunos nos escogió para poder representar la autoridad de Él en la tierra, ser unos buenos representantes de la autoridad de lo que Dios quiere, ¿no? Y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura y a la plenitud de Cristo. Esto lo dice en Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 13. Por causa de esta tarea, le debemos sometimiento en todo aquello lo que sea conforme a la Sagrada Escritura. A ver, nosotros tenemos que estar sometidos, nuestra vida tiene que estar sometida, regida bajo la autoridad de Dios, bajo lo que dice la Sagrada Escritura, bajo lo que dice la palabra de Dios, no. Y en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué nos quiere decir? A ver, si vos estás bajo la autoridad de tu pastor,
Tu pastor es el que va a tener que dar cuenta si él te hace hacer algo incorrecto. Porque vos estás obedeciendo, vos estás haciendo lo que el Señor te dice, estando bajo la sujeción y bajo la autoridad de lo que Dios quiere para tu vida. Y si el pastor se equivoca, el pastor va a dar cuenta del error. No vos vas a dar cuenta, porque él te mandó y vos estás bajo su autoridad, bajo lo que él te dice. Por eso debemos entender y comprender que nosotros estamos bajo autoridad y que esa autoridad le va a rendir cuenta a Dios. Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que tener la conciencia. A ver, no nos va a decir, por más que el pastor nos diga, hermano, andá, subite al sexto piso, tirate de cabeza un clavadito a la calle, que es todo hormigón, si vos te tirás te vas a matar. A veces es una cuestión de poderlo pasar por la conciencia, de saber lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que decía la palabra. Todas las cosas que nos enseña Dios tenemos que evaluarlo y pasarlo por nuestra conciencia, siempre y cuando estando sujeto a lo que es la palabra y lo que Dios dice. La autoridad es limitada y cuestionable. Recordemos a los de Berea. Se origina y se limita en el ejercicio de su responsabilidad. Es decir, el pastor tiene la autoridad para dirigir el rebaño, alimentarlo, visitarlo, defenderlo, protegerlo, cuidarlo, disciplinarlo amorosamente, porque son representantes de la preocupación de Cristo por la iglesia. Deben actuar como Cristo mismo lo haría sobre la iglesia, ¿no? Y en 1 de Pedro también 5, del 2 al 4 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En cuanto aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibís la corona incorruptible. ¿Qué nos quiere decir? Que la autoridad delegada por Dios en la iglesia debe representarse el amor y el cuidado de Dios a su pueblo, pero no suplantarla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar bajo la autoridad, pero dice que el Señor, que cuando estamos a autoridad, que tenemos un pueblo para ministrar, que tenemos una iglesia para ministrar, nosotros no tenemos que buscar nuestro propio beneficio. Nosotros no lo tenemos que hacer forzadamente de estar al frente o a cargo de una iglesia. Nosotros lo tenemos que hacer con amor. Y si vamos a corregir o disciplinar a alguien, que sea con amor, enseñándole, como Cristo nos enseñó a nosotros, porque si Cristo no hubiera tratado como nosotros llegamos a los pies de Cristo, tendría que ser un déspota, un autoritario, un maltratador, no, porque nosotros tomamos la imagen de la autoridad que nosotros tomamos, es la imagen que nuestro Padre nos representa. Como nos trató nuestro Padre, así pensamos que Dios nos va a tratar a cada uno de nosotros. Y Dios lo primero que hace es sanar esa figura paterna, hace sanar la figura paterna para que tu autoridad, para que el ejemplo, el reflejo de la autoridad que vos tenías en esta tierra cambie y pueda ser sanado y que puedas entender la autoridad suprema, la autoridad divina, la autoridad absoluta que viene de parte de Dios para cada una de tu vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que entender y comprender, y si estamos en autoridad, vamos a estar bajo autoridad y tenemos que, los que están bajo nuestra autoridad, cuidarlos y mimarlos como si fueran unos niños y enseñándoles y educándoles sobre todas las cosas con amor. Y dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Eso lo dice en Isaías 42:8. ¿Qué nos quiere decir? Que Él es el único digno de gloria. Él es la autoridad suprema en nuestra vida. No hay otro sobre Él que tenga autoridad. No hay nadie, porque Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada, mi hermano, mi hermana. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser la autoridad de nuestra vida. Cristo tiene que ser el reflejo, el ejemplo, el reflejo que nosotros tenemos que seguir como cristianos, como creyentes, como padres, como pastores, como profetas, como evangelistas, como apóstol, o como sea que tengas el cargo que tengas que hacer y poder comprender y entender que Cristo te enseñó, Cristo te escogió para hacer algo glorioso en cada una de nuestra vida. Toda autoridad debe recordar que está bajo autoridad, dice. Y en el libro de Eclesiastés 5:8 dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos acá en la tierra, y nosotros en la tierra tenemos una autoridad. Yo tengo mi pastor,
mi pastor tiene su apóstol, y todo así en cadena. Ese apóstol está conectado a la autoridad de Dios, y todos formamos un cuerpo para poder trabajar juntos y para poder obtener la autoridad que Dios nos estableció y la autoridad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero para que esto se haga verdad en cada una de nuestra vida, nosotros tenemos que depender de Dios y estar sujetos bajo la autoridad de Dios. Es importante enfatizar que bajo las autoridades soberanas de Dios todos somos iguales. La dignidad humana está por encima de los cargos que se ostenten. Todos somos iguales ante Dios, aunque algunos sean puestos en autoridad y otros bajo autoridad. De hecho, todo el que está sobre autoridad está al mismo tiempo bajo autoridad. ¿Cómo? Ya le he estado enseñando y he estado diciendo. La autoridad de la Iglesia debe ejercerse de forma clara, de manera que no exista incompatibilidades ni confusiones. La palabra de Dios dice que los seguidores de Cristo también debemos ser obedientes a las leyes seculares y al gobierno, porque de acuerdo a la Escritura, la autoridad secular es un servicio de Dios para nuestro bien. En Romanos 13, 2 al 6 dice ese, y sirve a sus propósitos de guardar la ley y el orden de la tierra. El apóstol Pedro escribió, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior y a los gobernantes como por el enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Eso lo dice en 1 de Pedro 2, 3 y 14. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros vivimos en esta tierra y tenemos que respetar las leyes de esta tierra. Tenemos que respetar las leyes de la policía, todos los que nos enseñan, las leyes humanas y las de los gobernantes, adaptarnos a lo que es la ley de Dios y estar bajo ese tipo de autoridad. Pero también entender y comprender que nosotros dependemos de una autoridad superior, de una autoridad del creador de toda autoridad, que es el creador de toda la autoridad, es Jesucristo. Encontramos algunos ejemplos de autoridades delegadas, además que en el Estado y la Iglesia, en la familia y en los hijos. Obedezcan a sus padres. Eso lo dice en Efesios 6:10. La esposa esté sujeto a su propio marido, como el Señor. Eso lo dice también en Efesios 5:22. El esposo sométase a Cristo y ame a su esposa. Eso lo dice en Efesios 5:23 y 25. Y en 1 Corintios 11:3. Dios ha establecido las autoridades como una extensión delegada de su autoridad. Si nos resistimos a cooperar efectivamente, estamos resistiendo la autoridad y el liderazgo del Señor, ¿no? ¿Qué te quiero decir esto? Nosotros tenemos que estar y someternos bajo la autoridad que Cristo nos quiere dar. Nosotros tenemos que poder entender y comprender qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida. Tenemos que aceptar lo que Dios nos está hablando. Tenemos que aceptar que el Señor viene pronto y nosotros nos tenemos que preparar para ese momento. Pero hasta que llegue ese momento tenemos que estar sujetos bajo las autoridades delegadas de Dios, obedeciendo todo tiempo, porque si vos estás sujeto bajo la autoridad, la bendición llegará a tu vida. Si tú estás sujeto, estás siendo obediente a lo que Dios puso en tu vida, si estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, nosotros estamos sujetos y vamos a ser bendecidos y prosperados, sanados y liberados de todo lo que nos cautiva. El profeta Samuel dijo, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación. En 1 Samuel 15:23. Y el rebelde no busca sino el mal. Eso lo dice en Proverbios 17:11. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros tenemos que estar, que nosotros tenemos que ser conscientes y poder aceptar y no ser rebeldes a lo que Dios nos está hablando, no ser rebelde a lo que Dios quiere establecer en cada una de nuestras vidas, hermano. Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que comprender y estar bajo su autoridad, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas de bien, cosas de gloria para cada uno de nosotros. Y Dios estableció el orden, porque el cielo es orden y todo funciona con un orden. Dios estableció un orden divino que va a generar el cambio en nuestra vida y que nos va a ayudar a crecer. Estos son los temas importantes, ¿no? La rebelión es el verdadero espíritu y la actitud de Satanás. Ejemplo, la rebelión viene a tu vida, ser rebelde, ser obstinado, ser porfiado. Eso es la herramienta que usa Satanás en tu vida para alejarte del propósito de Dios, para alejarte de lo que Dios quiere para cada una de tus vidas. Estos temas son importantes porque tienen que ver con nuestra actitud ante Dios y nos enseña la Escritura cómo debemos orar para que Dios nos ayude a entender su palabra. Dios nos habla para que podamos entender su palabra, para que podamos entender lo que Dios quiere, mi hermano. Nosotros tenemos que ser
ser obedientes, no tenemos que ser rebeldes, no nos tenemos que rebelar ante la palabra de Dios. Quizás nos podemos enojar con el hombre, nos podemos enojar con la iglesia, pero nunca Dios se tiene que alejar de nuestra vida. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Enojate con todo el mundo si querés, pero nunca alejes tu corazón de Dios, nunca dejes de buscar de Dios, nunca dejes de escudriñar su palabra, porque Dios te enseña qué es lo que tiene que hacer en cada momento y en cada lugar. Y Dios quiere que tu vida sea bendecida, y Dios quiere que tu vida sea sana y que tu vida entre en bendición, y que Dios quiere algo poderoso sobre tu vida. Y ahora en este momento vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en este momento esté ministrando cada una de nuestra vida, que sea el Espíritu Santo hablándonos con poder y autoridad. Oh Padre Santo, te pedimos que en este momento descienda con poder y autoridad sobre cada una de nuestras vidas, Dios, que ministre primeramente nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, que nos enseñe la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Muéstranos, Señor, cómo hacer, Señor. Saca todo espíritu de rebeldía, de rebelión de nosotros. Saca todo espíritu de obstinación, de enojo, de ira, Padre, y toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, y ayúdanos a crecer cada día, Señor. Muéstranos a través de tu palabra cómo debemos hacer. Muéstranos a través de tu palabra qué debemos hacer, cómo debemos seguir, Señor. Ministra nuestro ser, ministra nuestra vida, porque te anhelamos, te necesitamos, Señor. Solo sabemos que en ti hay palabra de vida eterna. Solo sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede dar una salida de la situación que estemos viviendo, de la droga, de la adicción, de la prostitución, de lo que sea que estemos viviendo. Solo tú nos puedes sacar de la pornografía, de todo lo que nos viene condenando, Señor. Abra nuestra mente, Señor, y llévate todo lo que no es tuyo, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para poder entender y recibir tu palabra, para poder entender y comprender qué es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que en lo profundo de ti fuimos formados, Señor, y en tu mano están, Señor, y en tu mano nos escogiste y nos llamaste, Señor, y en tu mano nos tienes, Señor, y has grabado un propósito grande, has depositado un propósito grande en cada una de nuestras vidas, porque la condición que estamos viviendo ahora, Señor, no es la condición que tú tienes, la vida que estamos viviendo ahora no es la que tú tienes preparada para nuestra vida, Señor. Abre nuestra mente y que sea tu Espíritu Santo ministrando con poder y autoridad sobre cada uno de nosotros. Amados hermanos, los super bendecimos, que el Señor los super bendiga y que estas palabras penetren hasta sus tuétanos, que sea de edificación para cada uno de sus vidas. Dios les bendiga grandemente, bendiciones.